Bueno, no, nada, tenemos a Enrique Martínez, como vinimos anunciando, que fue presidente del INTI, que es actual coordinador del Instituto para la Producción Popular, que es un tipo que a mí siempre me dio la sensación de que nos ofrece miradas lúcidas sobre el país, un hombre con ganas de pensar. No es usual encontrar gente con ganas de pensar, menos usual es que además de las ganas tengan capacidad para. Todo eso tiene Enrique Martínez y por eso lo invitamos y le agradecemos tantísimo que nos regale este rato. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal, ingeniero? No sabía si estaba por ahí. Estoy. Bueno, entonces ratifico el agradecimiento de Emiliano y le dejo a Emiliano la primera pregunta de esta entrevista. Bueno, la primera es sencilla, que nos cuente un poco acerca del Instituto para la Producción Popular, del Todos Comen, pero yo preferiría que más allá de la simpatía natural que sentimos por el proyecto, si se puede escapar de eso que yo llamaría los términos éticos, ¿no? Uno puede pensar en disminuir los márgenes, las tasas de ganancia a veces groseros, llegar con algún nivel de ingreso mayor al productor, digamos, más allá de eso, ¿qué capacidad tiene esto como para incidir en la economía, para transformarla en términos más macro? Si es que alguna, Enrique. Bueno, démosle la dimensión que corresponde. Una organización no gubernamental, que en nuestro primer intento, después de haber recorrido varias décadas como la vida como funcionario público, después de jubilarme y de jubilarnos con algunos compañeros más, decidimos avanzar en algunas cuestiones que consideramos pendientes de nuestra anterior tarea, generando expectativas de cambios organizacionales y en algunos casos estructurales en ámbitos populares para mejorar la perspectiva de calidad de vida de la gente, ¿no? Y incursionamos en varias cosas, pero el tema que nos ha hecho más fuertes, donde vamos más a fondo, que hemos hecho más experiencias y que ahora creemos estar recorriendo con una experiencia casi definitiva, es este tema de la alimentación, de acercar a los productores a los consumidores, tratando de eliminar o achicar enormemente la importancia de los segmentos intermedios. ¿Por qué? La pregunta suya es totalmente pertinente. Por un problema de costos, o por un problema de poder destinar más dinero a, qué sé yo, a pasear con los chicos, bueno, por supuesto, ese puede ser un resultado, pero hay un tema previo, que es que el capitalismo se ha encargado de transformar en un negocio cada uno de los aspectos de la vida, y estamos tironeando desde hace años acerca de si la educación pública tiene la importancia que merece o va a ser desplazada totalmente por la educación privada, si la salud pública es o no un compromiso de un Estado y tiene que ser reemplazada progresivamente por las obras sociales gremiales o por la prepaga. Y se llegó, además de todo eso que se viene discutiendo larvadamente hace varios años o varias décadas, se llegó a la alimentación, donde aparentemente existe el derecho de algunos productores de alimentos a que el alimento sea un negocio y que quien no tenga dinero para comprar ese alimento, bueno, lisa y llanamente tenga la opción de no comer y morirse. Se acabó, porque en definitiva lo que importa más es el negocio y no la necesidad social de comer. Bueno, creo que eso lo queremos poner en discusión. Y para hacer eso se nos ocurren varios caminos: discutirlo y gritarlo y patalear arriba de la mesa. Ese es un mecanismo, pero un mecanismo más práctico es valorizar a los dos extremos de la cadena, al que produce los alimentos y al que los consume, y pasando a suponer que los que están en el medio brindan un servicio, pero nunca tienen derecho a hacer un negocio con eso. Ingeniero, a mí me parece muy novedoso, a pesar de muy evidente, este concepto de enfocar sobre la producción y el consumo de los alimentos, porque como bien usted decía hace un ratito, los debates sobre educación pública, sobre salud pública, nunca habían incorporado un concepto de alimentación pública. ¿Por qué nunca las tendencias sociales se fijaron en la condición alimentaria de la población y sí de la salud o la educación? Bueno, porque el
capitalismo ha ido avanzando sobre aquellas cosas que pueden sacarse de lo público y convertirse en un negocio, y los alimentos hasta hace algunas décadas eran un hecho naturalmente accesible. Este ha sido, aunque hoy muchos no lo tengan presente y ni siquiera lo recuerden, un país de casi plena ocupación. Claro. Y en la casi plena ocupación, comer era barato y era natural, digamos. Es decir, en consecuencia, cuando la producción se concentra y es más importante desplazar a un competidor lácteo que producir más leche, porque se gana más dinero tomando el mercado que el competidor tenía, bueno, estamos en una zona roja, peligrosa, absolutamente peligrosa, porque quien se introduce en esos límites pierde el sentido de que está produciendo leche por la única razón que la gente lo necesita, no porque deba especular con la leche. Bueno, eso me parece que el capitalismo se ha encargado de empequeñecerlo, de hacerlo olvidar, y en la Argentina en particular parece ser un derecho absolutamente adquirido de las grandes empresas alimenticias hacer un negocio con esto, y si en un momento dado falta trigo porque se está llegando al final del año y todavía no se empezó a cosechar la cosecha siguiente, y con eso significa que desde octubre a diciembre la harina tiene que valer más, bueno, parece una norma. Los molinos tienen todo el derecho de hacerlo y lo hacen todos los santos años. Sí, Enrique, vos insistís en el capitalismo. Bueno, yo me permito tomar tu insistencia y redoblarla al solo efecto de pensar crudamente el contexto, ¿no? Hay relaciones sociales de producción y en ese contexto, digamos, eso que se dice mal y pronto, capitalismo tardío. Pienso en Paul Singer, no en el que conocemos desgraciadamente en los últimos años, sino en aquel viejo teórico cooperativista. Digamos, la idea de organizar la producción, la comercialización y de financiarla. Bueno, ¿cuál es el margen que tienen para crecer con esos, digamos, límites tan concretos? Primero el del capitalismo y bajando un escalón en quién financia, porque en definitiva los bancos responden a otra cadena de producción, la mercantil. O sea, este proyecto, bueno, pero ¿cómo se financia? El sector público tiene los elementos como para asumir que la producción alimenticia debe ser desconcentrada fuertemente, y que hay que darle el derecho a todo quien quiera producir un alimento de calidad y ofrecerlo como un servicio a la población a un precio adecuado, debe facilitársele el trabajo. Ese es un principio que el sector público ya naturalizó, por ejemplo, con los productores de gas. Parte del impuesto a las grandes fortunas se va a aplicar a subsidiar a apoyar la exploración gasífera. Bueno, esa es una línea que parece ser prioritaria para cualquier gobierno, de derecha o de centro o de izquierda. Ahora resulta que pensar un esquema de abajo hacia arriba, de financiar y apoyar la transformación tecnológica, la construcción de cadenas de comercialización, los espacios finales de comercialización y vínculo con el consumidor para los pequeños productores, no aparece como política pública hace muchísimos años en un gobierno popular. Ahora, esto, ingeniero, ¿esto sucede por distracción o por ejercicio de intereses que sacan estos temas de agenda? No, yo la verdad creo que es porque las urgencias se llevan las cuestiones estructurales por delante. Un gobierno que asume y en plena pandemia tiene que soportar que la inflación de los alimentos sea superior a la inflación promedio, sí, lo cual indica claramente que esa inflación no es porque comemos más, porque en realidad la caída del nivel de vida ha sido importante. Claro. Está expuesto a la presión de quienes controlan el mercado, y entonces frente a la urgencia se sienta a negociar con ellos para que la presión no siga aumentando, y distrae la mirada sobre la necesidad estructural de avanzar en otros planos. Yo simplemente, primero, esto lo tengo conceptualizado como teoría, lo que acabo de expresar, pero les quiero contar algunas anécdotas. Nosotros iniciamos un esquema de distribución nacional con el portal de comercio electrónico de Todos Comen, que es una cosa
a escala de una organización no gubernamental, no tiene dimensión económica como para cambiarle la vida a los argentinos. Sin embargo, la visibilidad ha sido tan grande que aparecieron compradores desde Salta hasta Puerto Madryn, lo cual indica que estamos en buen camino, porque simplemente por verlo en una red social, un comprador de Salta o de Puerto Madryn haga su número, mire y decida comprar, es un hecho importante. Pero además de eso, la anécdota que les quería relatar, ya apareció en una semana y media un funcionario importante de una provincia del norte con responsabilidad sobre el tema productivo diciendo, hermano, ustedes tienen portal de comercio electrónico, tienen sistema de logística asegurado, tienen sistema de pago adecuado a escala nacional, queremos hacer un acuerdo con ustedes para volcar todos los pequeños productores de mi provincia para que puedan vender en el portal. Bueno, la verdad que yo lo esperaba, no lo esperaba tan rápido, pero esperaba esa reacción. Y bueno, eso indica que la política pública necesita este tipo de iniciativas. Lo que nosotros hicimos estaba al alcance de cualquier organización y sin embargo, bueno, no sucedió. Dandy. Yo le quería preguntar a Enrique, que estuvo en el INTI, bien que en otro INTI hace mucho tiempo, y cuando digo en otro INTI digo en otra Argentina y en otro mundo, el desarrollo tecnológico hace 20 años no era este. Quisiera que nos cuente qué ve él en la Argentina como posibilidades de desarrollo. Estamos cansados de escuchar los ciclos de stop and go, la restricción externa, en definitiva un desarrollo industrial, por decirlo de algún modo, torpe, que inevitablemente toma las divisas del sector agropecuario y luego ese desarrollo, es decir, el éxito industrial en términos de actividad y empleo, absorbe una cantidad de divisas que ya el sector agropecuario no le puede proveer. Bueno, entonces, de nuevo, hay que industrializar, hay que generar dólares y no pedírselos al sector agropecuario. ¿Qué hay? ¿Qué ves en la Argentina para recorrer ese camino central para pensar un país mejor? Y yo lo que creo que estamos discutiendo dentro del torbellino, y dentro del torbellino se ven mal las cosas. Alejémonos un poco y advirtamos que en promedio la productividad de toda Latinoamérica, en todo caso la productividad de los tres países industrialmente más fuertes, que son México, Brasil y Argentina, es el 30%, la productividad media de la economía de los tres países en conjunto, de la productividad norteamericana o europea o australiana, que varían en un rango de un 10% entre ellos, digamos. O sea, nosotros tenemos un tercio de la productividad, lo cual implica no la necesidad de robotizar o de automatizar acciones, sino de organizar eficientemente la sociedad. La productividad no surge solamente de si recuperamos mal los residuos urbanos, también surge de entender que no podemos tener una verdulería cada media cuadra vendiendo verdura que la compra en el mercado central y la lleva a esa verdulería y vendiéndola a 100 familias le aumenta el 100% o aproximadamente eso el precio y por lo tanto necesita mantener su familia. Y cuando alguien lo critica, como lo estoy haciendo yo en este momento, decir, che, pero tiene que defender a la familia. Sí, claro, tiene que defender a la familia, pero a expensas de otras 100. Es decir, y entonces, ¿qué? Entonces vamos al supermercado. No tienen que hacerse las cosas tan vertiginosamente ni tan alborotadamente, pero sí tenemos que partir de la base que un programa de desarrollo tiene que achicar esa brecha de productividad enorme que hay con el mundo desarrollado, donde el mundo desarrollado tiene una productividad media 3 veces mayor que la nuestra, a través de acciones que organicen a la sociedad de otra manera. Por lo tanto, un plan de desarrollo implica, desde, como hicimos en el INTI, ayudarle a la gente que tiene llamas en la puna a que industrialice la carne de llama, o a un productor de calefones a que diseñe el quemador en la Argentina, cosa que hacía 40 años se producía en el país y hoy se importa de Italia. Bueno, hay problemas más simples, problemas más complejos y problemas de punta.
yo diría, los problemas de punta constituyen una pequeñísima fracción de los problemas que hay que resolver. La gran mayoría son simples o trasladables del mundo desarrollado con facilidad al nuestro, para ir achicando esa brecha y que podamos tener una heladera 100% de diseño nacional y un calefón 100% fabricado en el país, como teníamos hace 50 años, y no porque fuéramos atrasados. Teníamos el mismo calefón y la misma heladera que en el mundo desarrollado. Claro. Algo pasó para que perdiéramos el tren desde entonces. Ingeniero, este concepto suyo recién de las más de una verdulería por cuadra, yo le presté especial atención, principalmente porque no termino de entender, no el diagnóstico, sino la solución, de cómo podemos lograr la transformación de esa organización social hacia lo que usted llama, como, que creo yo que esté entroncado con esto, la concentración de los mercados populares. O sea, claro. Supongamos una ciudad compleja como el capital y Gran Buenos Aires. Si en lugar de tener una verdulería por cuadra y una carnicería por cuadra y un almacén de proximidad por cuadra, que es exactamente lo que hay en cualquier barrio de Buenos Aires, tenemos, digamos, a escala de la capital federal, 30 o 40, digamos, tenemos 15 comunas, pongamos 2 mercados populares por comuna, 30 mercados populares, donde allí se agrupan, reduciendo enormemente los costos de alquiler, de mantenimiento, una cantidad de comercios minoristas que atienden mucha más gente que la que hoy atienden cada uno de ellos, a los cuales se le pone como condición para integrar el mercado que sean prestadores de un servicio, que no razonen sobre los márgenes que incluso el mercado central institucionaliza cuando difunde listas con el precio mayorista y el precio minorista, que tienen diferencia del 50%. Bueno, claro. Si esos mercados populares se difunden y se institucionalizan, vamos en buen camino. Iríamos primero a un margen de 40, luego un margen de 30 y probablemente terminaríamos en un margen para una verdulería y una carnicería del 20-25%, que sería razonable, y estaríamos conteniendo la inflación de una manera vertiginosa. Esos esqueletos existen todavía. Esos mercados populares que usted dice permanecen en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, como esqueletos desarmados, vacíos, que... No, metamorfoseados, porque en realidad el mercado del progreso de Primera Junta o bueno, el ese mercado es el de San Telmo, parecería que está funcionando, pero los demás... Pero son mercados gourmet. Exacto, bueno, se transformaron en eso, digamos, en el devenir que usted está, digamos, refiriendo. Pero me llama la atención porque esos esqueletos que tal vez los chicos puedan recorrer los barrios y no saber qué eran esos galpones abandonados que están existiendo ahora en el barrio de Boedo, en el barrio de... Bueno, y había muchos. ¿Usted se refiere a esos mercados que desaparecieron? Sí, me refiero a esos mercados que no son de tan larga data. Cuando yo tenía chicos, hace 30 años, íbamos al mercado popular y lo primero que se entraba cuando uno, que escuchaba uno cuando entraba, era el vozarrón del papero ofreciendo la papa, y era un precio absolutamente accesible. Bueno, y al lado estaba el otro, y el otro, y el otro. Ahora, ¿usted sabe por qué se desarmaron esas instituciones barriales había muchas en la ciudad de Buenos Aires? Porque eso dependía de que el predio lo pusiera la ciudad. Y la ciudad se anotó en la lista de la gente que auspició el negocio más que el servicio popular. Curioso. La verdad que me da ganas de investigar un poco eso. Mire, cuando usted va a Ecuador, sí, en cualquier ciudad media de Ecuador, la gente compra en el mercado popular, que es exactamente igual que nosotros teníamos hace 40 años. Por supuesto, ingeniero, es una atracción turística para nosotros cuando vamos a otros países, recorrer mercados populares. Así es. Y nosotros lo vemos como una curiosidad turística más que verlo con la resignación de un valor perdido. Necesita una explicación eso, ¿no es cierto? Sí. Y yo creo que la explicación es esa, la falta de interés de los gobiernos en atender la alimentación como un servicio o como una necesidad popular y dejar que el capitalismo se lleve todo por delante. Dandy. Enrique, quizá lo leí mal en una disputa más o menos reciente con algunos economistas heterodoxos. Usted alude a enojado. Parece que los oligopolios son solo, creo que la expresión que utiliza es difusores de inflación, ¿no? Sí. Ahora, en ese esquema, digo, hay datos
que para mí son muy concretos, pero bueno, abro la puerta a equivocarme, ¿no? Cuando uno dice, el problema de la inflación es un problema casi exclusivamente argentino, pero el problema de los oligopolios no, es un problema del capitalismo. Tendrá alguna particularidad en Argentina, pero digo, si el oligopolio tiene ese peso, que yo no lo niego, pero le quito centralidad, ¿cómo se explica este juego de solo tenemos inflación nosotros, aun cuando oligopolios tengan todos? Hay una diferencia dolorosa. Un oligopolio en la Unión Europea puede aspirar a desplazar competidores en el mercado interno, pero no puede aspirar a fijar precios, porque como tiene los mercados abiertos, en la misma nota que usted hace referencia, yo usé el ejemplo de la manteca. Si hay una empresa que lidera el mercado de la manteca en Francia, puede desplazar a los otros productores de manteca franceses, pero no puede hacer lo que quiere con el precio, porque si sube el precio se inunda Francia de manteca dinamarquesa. Esa fue la lógica, por ejemplo, de Domingo Cavallo, que Domingo Cavallo quiso contener la inflación con la importación y destruyó la industria argentina. Bueno, no es lo que estoy diciendo yo. Lo que digo es, nosotros necesitamos, por la endeblez de nuestra producción, tener las fronteras cerradas. Al tener las fronteras cerradas, le estamos dando un espacio, un coto de caza, digamos, a los oligopolios. Entonces, es un dilema absolutamente terrible. Sí. Si controlamos a los oligopolios con la importación, fundimos la industria. Si no los controlamos, nos funden a nosotros, porque no podemos comer. Sí. Entonces, hay que encontrar un mecanismo de desconcentración tal que haya más actores en el país, y además, yo coincido con los economistas que hay que controlar los factores de costo. Esa discusión con los economistas que usted se refiere es bastante obvia, digamos. Si el dólar se devalúa permanentemente, si las tarifas de los servicios aumentan permanentemente, e incluso los salarios intentan alcanzar la inflación, todo eso el oligopolio lo traslada a su precio porque no tiene competencia interna. Además, lo antetraslada, es el peor todavía. Y peor, desde el 2009 al 2015, lo antetrasladó, como usted acaba de decir, digamos. ¿Cuándo no lo traslada? Cuando el país está tan absolutamente deprimido que tiene que recuperar la demanda, entonces admite el aumento del salario real. Cuando el salario real hace que la retribución de la productividad media del trabajador sea mayor de ese 30% internacional, el oligopolio, cuya enorme mayoría son transnacionales, porque el 70% de las empresas líderes de los sectores industriales argentinos son transnacionales, simplemente juega con la inflación, corre adelante con la inflación. Bueno, esa situación dramática es una situación estructural que solo se resuelve agregando actores y evitando la torpeza de, por ejemplo, eso lo dicen los economistas con los cuales yo dialogué y estoy de acuerdo con ellos, de estar corriendo con el dólar permanentemente para arriba al mismo ritmo de la inflación, con lo cual el Banco Central está generando parte de la rueda de la inflación. Una pregunta, más allá de esa coincidencia, ¿no?, en la alteración de los precios relativos como fenómeno inflacionario. El fenómeno inflacionario supone una suerte de aumento constante de precios, ¿sí? Ahora, pensar el oligopolio es un aumento de precios y la consolidación en ese lugar alto del precio. ¿Por qué serían lo mismo? Los oligopolios me permiten tener un precio más alto de la manteca, pero el aumento constante de todos los precios, ¿también se explica por eso? Sí, se explica porque a partir del momento que tiene una posición dominante, todo factor de costos lo trasladan a precios, y lo trasladan a precios en la proporción que se le da la gana, digamos. Es decir, ninguna empresa tiene, para hablar de salario, por ejemplo, tiene una presencia de los salarios en sus costos del 30%. Todas tienen una participación de los salarios mucho más bajo. Sin embargo, cuando los salarios aumentan 30%, las empresas aumentan el 30%. ¿Por qué es eso? Exacto, o sea que hay un efecto desfasado que impacta de eso. Ahora, claro. Ingeniero,
¿no hay ninguna responsabilidad en cuánto está dispuesto a pagar el consumidor por eso? Porque yo veo que tan relajados estamos en este esquema inflacionario que acaba de escribir usted y Emiliano, que es como que lo que nos piden pagamos. No tenemos fuerza, o está tan atomizada esa fuerza que... Más o menos, mire, ojo, no veamos esa realidad por el ojo de la cerradura. Es probablemente que su frase surja de nuestro propio entorno. Nosotros Sin en duda, una claro sociedad que sí, tenemos cierta tendencia a relacionarse con gente que tiene más o menos el mismo discúlpeme, no lo pierdo de vista. No quiero decir que hay una posibilidad de decidir no pagarlo. Directamente es, ¿se paga o queda excluido? Bueno, ese es el punto, digamos. Claro. Nosotros en este momento hemos difundido nuestro portal Todos Comen y hay una fracción de gente que lo ve con simpatía, pero dice definitivamente esto es caro para mí porque yo voy al supermercado H&B que vende baratijas, vende marcas que son de cuarta, sí, pero venden más barato que ustedes. Bueno, esa necesidad de buscar solamente el precio la tiene una proporción cada vez mayor de los argentinos. Sí, y aparte hay un concepto que en esas notas que Emiliano refería y que recomiendo al público que busque en el portal de Producción Popular, hay un concepto interesante que yo no había conocido antes, y es este tema de que el oligopolio tolera la presencia atomizada de pequeños comerciantes porque le contribuye a su fenómeno de concentración. Yo quisiera que es lo que yo llamo el escudo. Le funciona como escudo de precios. Yo quisiera que usted nos explicase un poquito eso para que la audiencia lo pueda entender, porque es un concepto muy interesante que perdemos mucho de vista. Y vamos otra vez a los alimentos. Si un comercio minorista, un almacén o una verdulería necesita poner un margen de 40% sobre lo que recibió o 50% sobre lo que recibió, y a su vez lo que recibió se lo compró a un distribuidor que a su vez se lo compró al productor, hay una cadena de intermediación muy fuerte allí. Bueno, eso implica que el comercio de proximidad y el verdulero va a vender caro. Ese precio caro de la ineficiencia del sistema, el hipermercado lo utiliza como escudo, porque el hipermercado todas esas cosas se las compra directamente al productor, o compra mucho más barato, incluso hasta la naranja la compra en campo, y lo vende, ni siquiera pasa por el mercado central, lo compra directamente en el campo al productor, y entonces tiene acceso a precios mucho menores. Inclusive genera su marca propia. ¿Cómo? Que inclusive genera su marca propia, claro, apalancándose en los costos, sí. Y el precio del minorista le sirve de escudo, digamos, porque le genera un margen enorme. Compra mucho más barato y sabe que vendiendo un poco más barato que el minorista, la gente lo va a ir a buscar, y entonces queda bien, digamos, entre comillas, sí, y gana muchísimo dinero. Dandy. No, que quería cerrar con la sensación, no sé si es la adecuada, Enrique, de que, no sé si es el camino al desarrollo, pero que hay posibilidades de una mejora sustancial en la estructura productiva argentina sin tanto, digamos, desarrollo científico-tecnológico. El desarrollo científico-tecnológico argentino permitiría un crecimiento importante en términos de hacer de un país mejor. Esa es la sensación que me queda. Más vinculado a ciertas torpezas organizacionales que factores estructurales. Bueno, eso en parte es así, no es Argentina no puede aspirar en 10 años a ser ni siquiera Nueva Zelanda organizativamente, pero sí puede aspirar a aumentar su productividad enormemente. En el decenio del gobierno kirchnerista anterior, la productividad media de la economía aumentó 9%. El punto es que ese 9% se le quedaron todas las empresas. Si nosotros aspiramos a que ese desfasaje tan grande de productividad con el mundo central se vaya achicando, y que en ese achique los trabajadores y la comunidad en general participe de una proporción apreciable del aumento de productividad, entonces vamos a recorrer un camino virtuoso. Ahora, todo lo contrario es pelearnos por los huesos pelados, digamos, claro, que es lo que estamos haciendo en este momento. Ingeniero, yo no lo voy a dejar cerrar a Dandy, porque tengo un par de cosas que le quiero preguntar que me hicieron también mucho reflexionar sobre algunas cosas, porque usted al principio de esta charla refirió
muchos no tendrán recuerdos, pero este era un país de casi pleno empleo. Y ahora tenemos, digamos que las bodegas del Titanic muy inundadas, porque con 40% de pobreza, Claro. la mitad de la población activa sin recursos, muchos hablan de la capacidad instalada ociosa, pero la verdad que el factor humano parece que está en una crisis mucho más profunda Absolutamente. de eso. Y hay un concepto que usted rescató también en los artículos que he leído, y es esto de que la concentración genera exclusión y que la exclusión genera la pérdida de la figura del empleador. Y eso me quedó haciendo mucho ruido, porque yo le quería preguntar si el asistencialismo, que no lo juzgo valorativamente, sino como una urgencia de coyuntura, no participa de alguna manera de esa figura tradicional protectora del empleador, y si es que yo lo interpreté bien en el concepto que usted quería decir, o es otro. Sí, es cierto lo que usted dice, es una metamorfosis de la figura del empleador. Yo no creo que haya que reconstruir al empleador tradicional, ni creo que el Estado se tenga que constituir en un capitalista de Estado, digamos. Lo que sí creo es que los trabajadores independientes no tienen, como diría, una valoración social suficientemente alta como para que nosotros tengamos una promoción de plomeros o la promoción de carpinteros. Sí. Y no me parece estúpido que eso suceda, me parece que debería suceder, que hay que valorar el trabajo en función social, no solo el trabajo en relación de dependencia. Ok. Me interesaba mucho ese concepto, porque me parece a mí que el gran desafío que tenemos es rescatar a esas grandes masas de población que están subocupadas, porque suponemos que algún tipo de recurso tienen, pero es absolutamente insuficiente, y es inmediatamente urgente recuperarlas para ese esquema de producción eficiente que usted promueve, porque si no, de otra manera me parece que lo va a ser muy poco viable todo el corazón que le pongamos a la producción popular. Así es. ¿Cuáles son los caminos más directos que usted ve para esto? Determinados oficios, determinadas actividades, determinada promoción. Nosotros estamos haciendo un estudio, hicimos un acuerdo hace 2 meses con el Ministerio de Ciencia y Técnica, que tuvo la deferencia de convocarnos al Instituto para la Producción Popular para hacer un estudio absolutamente preliminar. Es un trabajo de 6 meses, o sea, nos quedan 4 meses por delante, para definir exactamente qué es una empresa social y cómo pueden definirse parques de empresas sociales. ¿Qué entendemos por empresa y por lo tanto por parque? Entendemos la empresa que resuelve problemas sociales, que no está detrás del lucro, expresamente, que resuelve problemas sociales, que son desde los problemas ambientales, que son típicamente problemas que nos tocan a todos, a los problemas de aquellos que el capitalismo no les ofrece alternativa, que alguna vez eran solamente los ciegos o los que tenían dificultades para moverse, luego fueron los excluidos por baja calificación laboral, y ahora también hasta son los jóvenes que no consiguen el primer empleo. O sea, la proporción es muy importante. Bueno, una empresa social que se constituya con sustentabilidad para darle solución a esos colectivos laborales es una entidad que ya tiene vigencia en el mundo central, que no tiene suficiente atención todavía en la política en Latinoamérica, pero que nosotros creemos que es el camino, digamos. Que tendríamos que tener una organización dedicada no solo a hacerle estudiar a los jóvenes para que tengan un primer empleo, para que los contrate un empleador, sino pensar el joven con un mínimo de capacitación, cómo se inserta en la comunidad para prestarle un servicio a los demás. Y hay varias formas que son independientes de ir a buscar empleo, como decía Macri, anotándose en la rural 12, 15, 20.000 jóvenes, sí, aspirando a que los llame algún empleador. Sí, que parece que más para la foto del diario, diciendo estamos claro, convocando, distinto a estamos haciendo. Ingeniero Enrique Martínez, que con él es con quien estuvimos hablando todo este tiempo y ha tenido la deferencia de atendernos en esta tarde. Estamos sumamente agradecidos por su tiempo y por sus conceptos. Nos ha hecho pensar mucho y la verdad que quisiéramos
más pronto que tarde retomar este contacto para analizar dentro de 4 meses cómo fue la presentación de su instituto ante la convocatoria del Ministerio de Ciencia y Técnica, porque este tema nos interesa muchísimo. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. La seguimos. Gracias, Muchas gracias. un abrazo. Muy amable. Gracias. Fue el ingeniero Enrique Martínez aquí en Cómo Ganar Amigues. ¿Te gustó, licenciada, la entrevista? Sí, la verdad que sí. Pero si vos tenías algo para preguntarte, te dejábamos preguntar. No, está bien. Lo que pasa es que no es